Que va a estar con ustedes en esta tarde de viernes 27 de agosto del 2021. Vamos a dar inicio con el tema que se ha titulado Hijos de Luz. Y bueno, dentro de los signos de interrogación de hijos de luz, pues vamos a tratar lo que es el satanismo y el luciferianismo o luciferismo. Antes que nada, pues quiero hacer como siempre una aclaración. Aquí no pretendo ofender a nadie, no pretendo lastimar a nadie, así que si se sienten en algún momento lastimados o ofendidos, me lo hacen conocer para entender qué palabra usé mal, usé inadecuadamente, porque aquí no se trata de lastimar a nadie, sino pues de ampliar el conocimiento, fortalecer la fe, y más que fortalecer la fe, estar atentos a todos los ataques del enemigo que puedan llegar, porque bueno, bien sabemos que el enemigo se viste como ángel de luz y nos puede hacer caer en errores o llegar a hacer querer muchas situaciones inapropiadas para el camino de Dios y para el conocimiento de nuestro Dios. También hay que aclarar que, bueno, aquí lo que se trata es en base a las fuentes que uno tiene a la mano, y puede ser que nos falten más fuentes, pero también dejando en claro que no se trata de hablar más allá de lo que se ha estado investigando. Bueno, entonces, el tema de hoy es hijos de luz, satanismo y luciferismo. Y bueno, como introducción quiero decirles que todos nosotros estamos en este camino de nuestro Dios por fe, o al menos eso es lo que pretendemos la mayoría de nosotros, estar en este camino de la enseñanza de nuestro Dios por fe. ¿Fe en qué? Fe en un Dios absoluto y en su Hijo muy amado, el Señor Jesucristo, que envió a la tierra a darnos una enseñanza, que en base a esa enseñanza, bueno, pues nos va a permitir llegar al Padre. Que eso es, bueno, lo que nosotros creemos, pero hay que entender que en esta disciplina ideológica, y tal como la hemos adoptado, nosotros a qué rama ideológica, espiritual y religiosa pertenecemos. ¿Alguien me puede decir? A ver, Berito. Soy yo, hermano, a la mesiánica. ¿Mandé? A la mesiánica. A la mesiánica. ¿Y la mesiánica a cuál pertenece? Cristo. A Cristo, así es, gracias hermana. Entonces nosotros hemos optado o adoptado el nombre de cristianos, ¿sí? Y pues lo hemos adoptado no como una marca registrada o como un copyright o como los derechos de autor que se manejan hoy en día, ¿verdad? Sino que todos creemos en la enseñanza que vino a dejar aquí el Señor Jesucristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos, porque creemos en esa enseñanza. Y bueno, de ello, pues vamos a ver que hemos sido llamados hijos de Dios, pero no es así a la ligera como algo que nos hemos inventado. Veamos lo que dice Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. ¿Quién quiere leer? A ver.
Amados, a pesar de que ya no somos hijos, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se les ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabremos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Así. Gracias, hermana. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, veamos aquí que no es algo que dentro de la corriente cristiana nos hemos inventado al decir que somos hijos de Dios. Efectivamente, decimos que somos hijos de Dios, pero es porque está aquí escrito y por fe aquí está fundamentado. Claro, aún no se ha visto cómo es Él, pero bueno, cuando lo veamos, veremos tal cual es. Pero vean que esto de los hijos de Dios viene también de una promesa que se le hizo al patriarca Abraham. Y cumpliendo la promesa que nuestro Dios Jehová le hizo al patriarca Abraham, veamos que esto viene en Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Te leo, mi hermano. Por favor, Tere. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ajá, gracias. Sí. Entonces, vean que por la fe, Pablo, se cerró tu micro sin querer apachurrarte. ahí le apretamos el botón rojo. Ya, gracias. Entonces veamos que por fe, ahí también se está cumpliendo una de las profecías, de las promesas al profeta Abraham, que es el hecho de creer a Dios, y en base a esa creencia, a esa fe, se está cumpliendo esa promesa al profeta Abraham, que se le dio desde el inicio, cuando Abraham hablaba con nuestro Dios. Y veamos que Abraham hablaba con Dios en Génesis 15:5. Génesis 15:5. Y ahí podemos ver cómo empieza esta promesa al profeta Abraham. Leo, hermano. Por favor. Entonces lo sacó afuera y dijo, mira hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que se te hace posible contarlas. Y pasó a decirle, así llegará a ser tu descendencia. Así es. Y lo confirmamos en Génesis 22, del 15 al 18. ¿Sí quiere leer, por favor? Dios. Pues si quiere leo. Por favor. Y el ángel de Jehová procedió a llamar a Abraham por segunda vez desde los cielos y a decir, por mí mismo, de veras, juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único, yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de la puerta de sus enemigos.
mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra, debido a que has escuchado mi voz. Así es. Y veamos, nuevamente confirmamos, que la palabra y la promesa de nuestro Padre Jehová fue hacia Abraham desde el origen, y hoy en día nosotros lo estamos viendo, lo palpamos, ¿sí? Lo vemos y lo palpamos. Pero bueno, de aquí partimos con la siguiente pregunta, ¿sí? Se supone que por fe, ahí me van a perdonar la palabra, se supone que por fe, todos los que creemos en nuestro Dios, ya somos hijos de Él. Pero bueno, ¿cuáles son las acciones que te distinguen como hijo de Dios? ¿Y por qué los escribas y fariseos enfrentan a Jesucristo, que lo enfrentaron en su momento, cuando según ellos, dejando en claro que eran hijos de Abraham, ¿sí?, todo ello llevó a una acalorada discusión con el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esos méritos que se necesitan para que seas llamado hijo de Dios? ¿O simplemente por el puro bautizo, ya por eso nada más eres hijo de Dios? ¿O qué condiciones se tienen que cubrir para que realmente seas considerado hijo de Dios? Y veamos lo que dice Juan 8, del 31 al 59. ¿Leo, hermano? Adelante. De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le respondieron: somos prole de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les contestó: muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Además, el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres. Yo sé que son prole de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no hace progreso entre ustedes. Cuántas cosas he visto con mi Padre, las hablo, y ustedes, por tanto, hacen las cosas que han oído de su Padre. En respuesta le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Ahora procuran matarme, un hombre que les ha dicho la verdad que oí de parte de Dios. Abraham no hizo esto, ustedes hacen las obras de su padre. Le dijeron ellos: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Dios vine y yo y estoy aquí. Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no, sino que aquel que me ha enviado. ¿Por qué no saben ustedes lo que hablo? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes proceden de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió, y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo por otra parte digo, la verdad ustedes no me creen.
¿Quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creen ustedes? El que procede de Dios escucha los dichos de Dios. Por esto no escuchan ustedes, porque no proceden de Dios. En respuesta, los judíos le dijeron, ¿no decimos correctamente tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús contestó, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco gloria para mí mismo. Hay quien busca y juzga. Muy verdaderamente les digo, si alguien observa mi palabra, no verá la muerte nunca. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas. Pero tú dices, si alguien observa mi palabra, no buscará la muerte nunca. Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, ¿verdad? También los profetas murieron. ¿Quién pretende ser? Jesús contestó, y yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Sin embargo, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes mentirosos. Pero sí lo conozco y observo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día. Y lo vio y se regocijó. Por eso le dijeron los judíos, todavía no tiene 50 años y sin embargo has visto a Abraham. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Por lo tanto, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Así es. Bueno, gracias, hermano. Entonces podemos observar que en esa acalorada discusión hasta salieron los detalles, hay hasta detalles muy íntimos, ¿no? Hasta se defendieron ellos en decir que no eran hijos de fornicación. También dijeron que, bueno, que eran hijos de Abraham, ¿sí? Que no eran cualquier persona. Y el Señor Jesucristo claramente les dijo, son hacedores del pecado. Entonces, como hacedores del pecado, difícilmente podemos decir que eres hijo de Dios. Y ellos se volvieron a defender y volvieron a tomarse como estandarte el nombre del patriarca Abraham. Pero bueno, a toda esta acalorada discusión, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo realmente quería decirle a los hebreos de su época? ¿Qué hay ahí escondido de todas las cosas que el Señor Jesucristo les quiso dar a entender, ellos aferrados a que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya estaban exentos de cualquier culpa? Adelante, Polita. Jehová está con ustedes. Pues a él les hacía ver que en primera no tenían fe, porque Abraham era por fe, no creyeron en el Hijo de Dios. Ya de por ahí empezamos, ¿no? No había fe absoluta. Y ellos se sentían como aquel que estaba orando y decía, yo soy mejor que aquel que viene, y se compadecía porque según él estaba mejor por su conducta. Entonces él se creía mejor porque era hijo de Abraham, pero él era hijo de Dios y no creyeron en él. O sea, no hubo fe. A eso es lo que yo entiendo ahí. No tenían nada de fe. Gracias con ustedes. Que Dios te bendiga. Y en el momento y en la época podemos entender que no tenían fe por el hecho de que todas las manifestaciones que ellos tenían eran palpables. Y además porque debemos recordar
que la esperanza del judío, la esperanza del hebreo, es un Mesías que va a llegar con fuerza y poder. El Señor Jesucristo no llegó así. Y tomando en cuenta que, bueno, nace de María, ¿sí?, dando a entender que María no conoció hombre para que él fuera engendrado, pues difícilmente, perdón, no quiero ofender a nadie con eso, pero difícilmente alguien iba a creer que María no había conocido a varón para que fuera engendrado Jesucristo. ¿Sí? Aguas, no quiero molestar a nadie con esto. Simplemente hoy en día, si la vecinita de la esquina resulta que está embarazada, pero que es soltera y no vive con nadie más, ¿tú qué te imaginarías? Aguas, lo digo sin ofender a nadie. Entonces, en una sociedad tan estricta, tan puritana como siempre ha sido las sociedades provenientes de Abraham, como lo son los judíos y los musulmanes, pues también ellos pudieron referirse a él en ese párrafo en el cual ellos les dicen que no son hijos de fornicación, o sea que ellos son hijos bien nacidos. Tan bien nacidos son que pues ellos saben perfectamente que vienen de la rama de Abraham. Pero bueno, entonces vean cómo se complican mucho las situaciones en un tiempo en el que era muy mal visto, y creo que hasta hace unas décadas también eran muy mal visto el ser hijo natural, ¿sí?, hijo ilegítimo, usando otras palabras. Entonces ellos, aunque sus ciudades hoy sería el equivalente a un pueblito como Plan de Manantial, en el cual todo el mundo se entera de la vida de todos, pues bueno, el hecho de entender que Jesús no era hijo de José, pues ya daba pie a muchas dudas, ¿sí? Entonces ellos, en su celo y en su fe de que eran hijos auténticos, descendientes de Abraham. Pero el Señor Jesucristo nunca negó esa situación, ¿sí? Él les quería dejar en claro, ¿sí?, sobre las acciones y los hechos. Pero bueno, nosotros debemos, para pasar a tema, debemos entender qué es el diablo y Satanás, o qué es diablo y Satanás. Porque bueno, aunque el Señor Jesucristo nos deja en claro desde ese momento que diablo y Satanás es algo muy contradictorio a lo que él proclamaba, a lo que él vino a enseñar, a dejarle en claro a los descendientes de Abraham que el hecho de ser hijos de Abraham no significaba que estuvieran haciendo bien las cosas, que sus hechos eran equivocados. Entonces, desde allí podemos ver que empieza lo que es la adoración a Satanás, o seguir la doctrina de Satán, sin que, oiganlo bien, sin que en su momento existiera ese concepto, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que existe por allí una iglesia en su nombre y que se le rinde culto abiertamente. Antaño pues se hablaba que existía la adoración a Moloch, a Ishtar y a una serie de deidades que no representaba de manera directa la adoración a Satán. Pero bueno, hoy en día Satanás tiene su propia doctrina, tiene su propia iglesia, y bueno, pues como toda organización religiosa, tiene sus propios principios y conceptos. Los principios y conceptos que surgen, ¿sí?, son a través de una iglesia que, bueno, todavía lo pueden confirmar, fue fundada por un tal Anton LaVey, por ahí en la década de los 60, y él pues se dio la tarea de incluso crear y editar una Biblia satánica. Y en esa Biblia satánica pues se manejan varios conceptos y principios que, si tú no ves la portada del libro, si tú nada más ves los párrafos, dices, bueno, son muy acordes a estos tiempos y son muy
muy coherentes con la forma de vida que se tiene hoy en día. Pero bueno, antes de ver esos principios de villanos, tenemos que recordar qué significa la palabra Satán o Satanás. ¿Alguien se acuerda de lo que significa la palabra Satán o Satanás? Vero, que eres de los más jóvenes, de los que mejor retención tiene. ¿No? David. Pues yo No, pienso ¿quién que es? Satán es como proviene de latín o hasta americano, pero no lo entiendo, pero podría ser como trata de desatar algo malo, algo así. Podría ser como, bueno, es que, bueno, si lo entendemos así, Satanás o el diablo, lo que sea, es la persona que acusa, ¿no? Que es que no me acuerdo, pero sí es como que te acusa de Por ahí va, por ahí de va, lo que por ahí haces, va. ¿no? Por ahí puede ser. Ajá. Tu enemigo, Por ahí va. el enemigo, como lo llaman, el enemigo, ¿no? Muchas veces aquí en A el ver, estudio Polita. lo mencionamos. Ajá, sí. Gracias. Efectivamente, es acusador, o sea, en el tiempo cuando estaba en los cielos, él acusaba mucho a los ángeles. Por eso cuando lo envían, dice, se fue el acusador, y el acusador era Satanás. Eso es. Ajá. Bueno, ahorita vamos a ver a qué punto llegamos. Muy bien. Benito, ¿querías decir algo? No era yo, hermano, que también se le llama el opositor, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí les va. Gracias, hermanos. Gracias. La palabra Satán o Satanás proviene del hebreo Satán, que significa el adversario. Y en árabe, Shaitán, ¿sí?, significa mal camino, distante. ¿Sí? Entonces, cuando usamos la palabra Satán, simplemente estamos diciendo que es el adversario o el contrario a lo que va por un mal camino. Y entonces, ¿qué significa la palabra diablo? Acusador. Ok, es que también el acusador está dentro de la palabra Shatán. La palabra diablo significa dragón. ¿Sí? Entonces, incluso lo pueden buscar, también para que recuerden que no es creer 100% lo que aquí decimos, sino que hay que escudriñar tantito para confirmar todo lo que aquí hablamos. Entonces, vean cómo la palabra Satán, ¿sí?, que es el adversario, el contrario, el acusador, ¿sí?, y diablo, que significa dragón, ya cuando vemos y dejamos en claro lo que significa la palabra, no suena algo tan dramático ni tan horroroso como se decía hace unos 200, 300 años, que la gente le tenía mucho miedo al diablo, o que el diablo se los iba a llevar, y le tenían un pavor al diablo, y era un pavor tremendo. Y pues, ahí lo pueden ver en las caricaturas que había en los periódicos en aquellas épocas. Entonces, acorde a las escrituras, ¿sí?, veamos que el diablo y Satanás no era un ser feo, ni mal encarado, ni que te diera miedo a simple vista, ni con cuernos, ni de color rojo, ni con pata de gallo. No sé cómo viene ya el dibujo, hasta con colita y tridente. De cuando yo era niño era la imagen que se manejaba. ¿Cómo era la imagen del que se convirtió en el adversario? ¿Sí? Y en este texto vamos a ver que originalmente él no era un adversario, no era un contrario. Veamos lo que dice Ezequiel 28, 13 al 19.
Leo, hermano. Adelante. 18 del 20 al 29. Ezequiel 28, Dice, el alma... 13 al 19. Perdón. 13 al 19. Así es, por favor. Dice, en usura ha dado e interés ha tomado y de seguro no seguirá viviendo. Todas estas cosas detestable ha hecho. Positivamente se le dará muerte sobre él, su propia sangre llegará a estar. Y mira, uno ha llegado a ser padre de un hijo que sigue viendo todos los pecados de su padre que él ha hecho y él ve y no hace cosas como ellas. En las montañas no ha comido y los ojos no ha alzado a los ídolos escolizos de la casa de Israel. Manita, Manita, es Ezequiel 28. 19, 18. 28. 28. 28. Ezequiel Okay, 28. Del 13 al 19. Dice, en Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura. Rubí, topacio, y jaspe, crisólito, onice, y jade, zafiro, turquesa, y esmeralda, y de oro, era la hechura de tus engastes, y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron alistadas. Tú eres el querubín ungido que cubre y yo te he colocado aquí en la montaña santa de Dios. Resultaste estar en medio de piedras de fuego. Te paseabas, estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Por la abundancia de tus artículos de venta, llamaron el censo tuyo de violencia y empezaste a pecar. Y yo te pondré como profano fuera de la montaña de Dios y te destruiré, oh querubín, que cubre de en medio de las piedras de fuego. Su corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de reyes ciertamente te colocaré, para que te miren por la abundancia de tus errores debido a la injusticia de tus artículos de venta. Has profanado tu santuario y sacaré un fuego de en medio de ti. Es lo que tendrá que devorarte y te reduciré a cenizas sobre la tierra delante de los ojos de todos los que te ven. En cuanto a todos los que te conocen entre los pueblos, ciertamente fijarán su vista asombrados en ti. Terrores súbitos en lo que tendrás que llegar a ser, y yo no serás más hasta tiempo indefinido. Gracias, hermana. Ok. Si ven el texto un poquito más atrás, pueden ver que nuestro Dios le habla al profeta que se dirija al rey de Tiro. Pero bueno, más adelante pueden ver que usa la palabra querubín. Y pues por ahí van a investigar tantito dónde se ubicaba el rey, los reinos de Biblos, Tiro y Sidón, y en qué época, en la línea del tiempo, se ubicaba o se ubicaron los reinos de Tiro. Eso es un trabajo de investigación. Ahí sí lo pueden investigar.
lo checan y en un tiempecito el próximo estudio lo platicamos. Pero bueno, entonces estamos viendo que si se refiere específicamente al rey de Tiro, pues era un rey muy hermoso. Pero cuando habla que desde el inicio, desde el Edén, y también menciona la palabra querubín, no se puede referir a un ser humano mortal, a un ser humano cualquiera, porque usa la palabra querubín. Y pueden ver los ropajes que tenía, la cantidad de piedras preciosas que llevaba encima, los tipos de piedra preciosa que tenía encima. Entonces se entiende que es un ser, no era, es un ser demasiado hermoso. ¿Sí? Y con la jerarquía de querubín, pues también tenía un poder sobre los demás huestes celestiales que los intimidaba y los sujetaba. Al grado, ¿a qué grado? Al grado de acusarlos, de sentirse con el poder de acusarlos frente a nuestro Dios. Y para confirmar eso, veamos lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 12. Apocalipsis 12, del 7 al 12. Adelante, Vero. Soy yo, hermano. Y estalló guerra en el cielo. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siguieron al arrastrar la muerte. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos a hacer hasta el 12, hermana. Ok, hermano. Sí, hasta el 12, gracias. ¿Sí? Hermano. Gracias. Entonces, veamos que este ser, específicamente en el 12:10, dice: y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora han acontecido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Aquí la pregunta que yo les hago es la siguiente:
con qué categoría y con qué poder y con qué seguridad este ser tenía facultades sobre el resto de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y cuantos otros. ¿Qué poder tenía él sobre los demás? Que tenía la facultad de acusarlos delante de Dios. ¿Sí? ¿Era un querubín cualquiera? ¿O era un ángel cualquiera? ¿Sí? Digo, y eso es un trabajo de análisis, porque simplemente nosotros aquí en la tierra, en una empresa, ¿quién tiene la facultad de vigilar a los obreros y de reportarle al dueño o a los socios de la empresa lo que estos hacen o dejan de hacer? Lo que aquí sería acusarlos. Es un gerente, ¿no? O sea, tiene una facultad sobre ellos, un poder sobre ellos. O sea, no es cualquier empleado no calificado el que puede llegar a los socios, ¿sí?, y reportar a sus compañeros de línea. ¿Sí? Debes tener una jerarquía para ello. Debes tener un poder para ello. ¿Sí? Y ese poder lo tenía ese ser del que estamos hablando, ¿sí?, porque tan perfecto era, aparte de hermoso, ¿sí?, entre las cualidades intelectuales y de perfección, se le dio la facultad de poder reportar, por decirlo así, a sus compañeros del cielo. ¿Sí? Adelante, Polita. Bueno, ahí sí entiendo que querubín estaba arriba de los ángeles, porque tiene un nombramiento especial, querubín. Los querubines tienen mayor facultad que los ángeles, no los comunes. Pero hay uno más arriba que él, que es el arcángel Miguel, y los arcángeles. Por eso es que cuando luchan aquí en la tierra hasta que no viene el arcángel, lo puede vencer. Entonces, nuestro Dios todo lo hizo perfecto, porque no lo hizo más arriba. Porque imagínense qué hubiera hecho ahorita más de lo que ya hace, con ese cargo que le dieron, pero hay uno más que es el arcángel. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermana. Y retomando lo que decía Ezequiel, eras hermoso hasta que se encontró en ti error, maldad. Aquí, aquí, bueno, recuerden que parte de los estudios es muchas veces analizar palabra por palabra o ciertos detalles, y si nos lo platican como una historia cualquiera, pues dices, ay, el diablo, ay, qué horror, qué miedo, uf, ¿no?, qué feo. Bueno, veamos que ni era feo, ni era horroroso, ni es horroroso, ni es feo, ni es horroroso, ¿sí?, ni carece de facultades, porque ese poder que se le dio desde el inicio, seguramente aún lo tiene. Tan lo tiene que tiene la capacidad de convencer a naciones de seguirlo. ¿Y cómo le seguimos o le siguen las naciones? Pues, aunque en el siguiente estudio vamos a ver lo que son los principios de la iglesia que le fundaron, veamos que todo eso que ellos manejan como principios, los seres humanos lo hacen o lo hacemos de una forma tan natural que ni nos damos cuenta que caemos en eso, porque es algo tan cotidiano, tan propio de este sistema en el que vivimos, que ya lo consideramos natural. Y no solamente natural, si lo haces a un lado y lo quieres hacer a un lado, estás tachado como un ser antisocial, como una persona rara, ¿sí?, que tiene ciertos problemas psicológicos. Y además, ustedes deben recordar que la psicología y todas las ciencias
están estructuradas en base a lo que hace el ser humano de forma cotidiana. Entonces, vamos a ver en el siguiente estudio todos esos principios y después vamos a ver los principios cristianos que tienen que superar por mucho los principios cotidianos que tenemos en el día a día para poder ser considerados realmente esos hijos de Dios. Pero bueno, lo veremos ya en el siguiente estudio. Que va a estar con ustedes.